Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a tener el gusto de tener como tema y como invitado al ministro de Ambiente, el señor Gabriel Quijandría, para ver qué es lo que ha pasado en este periodo en las políticas de ambiente, y eso se trata del programa, pues un tema tremendamente relevante que a veces no se llega a tocar y no llega a estar en la primera línea de la agenda como debería estar. Ministro Quijandría, muy buenos días. Muy buenos días, Augusto. Muchas gracias por la oportunidad para comentar, como señala usted, estos temas que a veces son poco dejados de lado, ¿no?, en la discusión pública, pero que resultan sumamente relevantes, ¿no? A ver, comienzo planteándole una pregunta provocadora. ¿No es un fracaso de los gobiernos en general no poner el tema el ambiental en la agenda? Y le pongo un caso. En el debate técnico de los candidatos de la segunda vuelta, vino el capítulo de política ambiental y los dos representantes de los dos partidos hablaron de cualquier cosa menos de política ambiental. ¿Por qué nos interesan los políticos en un tema tan importante? Sin duda creo que ahí hay un tema de agenda para la sociedad, diría yo, ¿no? O sea, los políticos se interesan en los temas que le interesan a la ciudadanía. Y si la ciudadanía exige que discutan un tema, que tomen medidas concretas respecto de un tema, entonces entra, digamos, en el top of mind de políticos que tengan determinado nivel, pues, de comprensión acerca de su mandato, ¿no? Sí hay un tema ahí pendiente todavía de hacer que el tema ambiental sea percibido como mucho más vinculado a la vida cotidiana de las personas, no como un tema lejano, sino como un tema que afecta la salud, que afecta las posibilidades de crecimiento económico a futuro, ¿no? Y creo que yo siento que a nivel de la sociedad hay un nivel de maduración importante en términos comparativos, pues, con lo que teníamos en los 90, con lo que teníamos incluso a inicios de este siglo. Pero eso todavía no llega al top of mind, como se dice, pues, de los políticos, ¿no? O al top of mind, o al que sea un tema sexy para los ciudadanos. Que los ciudadanos digan, ¿por qué no me están hablando los políticos del tema ambiental? Y si un político no me tiene una respuesta para esos temas, de algo que no hay que irse a Ganímedes para verlo. Uno ve, los climas están cambiando, o sea, las reacciones, todos los días la naturaleza nos ofrece señales de que algo hay que hacer o vamos a estar muy fregados. ¿Cómo hacer para que la gente, el tema se vuelva muy sexy para el ciudadano común y corriente, el tema ambiental? Creo que hay que tener más espacios de discusión como que usted nos ofrece, por ejemplo, a mí y al Ministerio del Ambiente, para discutir estos temas. Y claramente el tema ambiental está presente, o siempre ha estado presente, pero en el último año y medio debería haber quedado marcado de manera indeleble el hecho de que estamos en una situación crítica y en una situación de distorsión de las construcciones sociales, como la economía, como las relaciones interpersonales, a raíz de un problema ambiental, a raíz de un problema que tiene que surge a partir de un determinante ambiental, como es el COVID-19, ¿no? El COVID-19 surge del deterioro de los ecosistemas, el aumento de la interacción de la fauna silvestre, que es la que carga estos virus con las personas, y sin duda es algo que, como digo, tiene una base ambiental en el fondo, y que por tanto debería incluir al tema ambiental también en la solución, ¿no? O sea, debería ser parte de las discusiones respecto de la reactivación económica, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para construir una nueva economía, una nueva vinculación social donde la naturaleza esté más presente de lo que ha estado hasta ahora, ¿no? No como un obstáculo, como un tema que no permite el crecimiento económico, sino más bien como algo que lo potencia, ¿no? O sea, que permite que se pueda crecer de manera sostenible, para que no tengamos que enfrentar una situación como esta o más grave en el futuro, ¿no? Recordemos que el cambio climático no se ha ido, ¿no? Obviamente la pandemia ha tomado la iluminación en el escenario, pero tenemos retos ambientales mucho más grandes esperando, ¿no?
y que el reto ambiental no es algo para ver cómo sacarle la vuelta para que salga mi proyecto económico, mi permiso, sino que es algo que si no nos preocupamos, nos fregamos todos. ¿Qué se ha hecho no sé qué balance quiere hacernos de estos 9 meses que ha sido usted ministro, que ha estado, por lo menos usted ha sido viceministro antes del sector, o quiere hacer un balance de este quinquenio, qué es lo que ha pasado, cómo lo quiere, dónde estamos en política ambiental, qué queda para el siguiente gobierno como desafío, qué se ha hecho? A ver, yo diría que durante estos 5 años, marcados pues por una inestabilidad muy grande, a pesar de esa inestabilidad, yo creo que se han podido avanzar algunos temas importantes. Todo el tema vinculado, por ejemplo, a la construcción de la institucionalidad para poder responder al tema de cambio climático, ¿no? Con la ley marco, con su reglamento, con la creación de la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, que es este espacio en el cual se reúnen los ministros para discutir cómo desde cada uno de sus sectores, desde cada una de las acciones que impulsan el sector agricultura, el sector energía, el sector producción, se introduce la mirada respecto del efecto del cambio climático y también de las acciones que se pueden hacer para reducir las emisiones que causan este problema. O sea, creo que ahí hay un avance interesante que para el siguiente gobierno lo que hay que hacer es ver cómo se avanza fuerte en el tema de la implementación, ¿no? O sea, cómo hacemos para que medidas como, por ejemplo, volver a lanzar las subastas de energías renovables, que es algo que ha quedado pendiente, que no se ha hecho durante todo este gobierno, pueda volverse a hacer. Nosotros hemos sido un país muy exitoso en el tema de estas subastas, consiguiendo precios muy competitivos respecto de la energía generada con fuentes tradicionales, pero no sé, pues no hemos seguido dando las señales regulatorias acerca de que en esa dirección queremos ir, ¿no? Esta norma que acaban de promulgar del Sistema Nacional de CTI, de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿está muy en línea con todo esto? Sí, porque además uno de los temas transversales que Concitec y que la Comisión Consultiva ha identificado es precisamente el tema ambiental, ¿no? O sea, y para tratarlo en 2 líneas, ¿no? Por un lado, el atender brechas, problemas que están vinculados a problemática ambiental que se vincula a problemas de bienestar, como el tema de la provisión de agua potable, sobre todo en zonas remotas, los temas de electrificación, o sea, cómo llegamos con el servicio eléctrico también nuevamente a zonas remotas, a zonas en las cuales la llegada, por ejemplo, del sistema integrado eléctrico va a tomar muchísimo tiempo, pero mientras tanto tenemos que poder llegar con soluciones adecuadas pues a las condiciones en esas zonas, ¿no? Y la segunda línea es toda la mirada acerca de la potenciación de este enorme patrimonio que tenemos en términos de diversidad biológica, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para sacarle provecho a esa capacidad, a esa potencia que tiene el país en términos de tener esta gran extensión en la Amazonía, tener un mar rico, tener esta cordillera de los Andes tan particular y que tiene tantas potencialidades, en muchos casos pues de nichos, ¿no? Nichos para producciones muy exigentes en términos de calidad, muy exigentes en términos de sostenibilidad ambiental, ¿no? Entonces esas 2 líneas están identificadas como parte del trabajo que se va a impulsar ahora desde esta Comisión de Ciencia y Tecnología y del trabajo de las entidades de investigación para el desarrollo, ¿no? ¿Cuál es diría que es el logro más importante que ha ocurrido en política ambiental durante estos meses del gobierno del presidente Francisco Sagasti, de su gestión como ministro del Ambiente, en términos de política ambiental? A ver, en términos de cambio en la tendencia, digamos, yo diría que la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, ¿no? Porque ahí teníamos un pasivo importante. A octubre del 2020, todos los países tenían que haber cumplido con proteger el 10% de sus ecosistemas marinos, el 17% de sus ecosistemas terrestres y el 10% de sus ecosistemas marinos. Nosotros ya cumplimos, estamos por encima de ese 17% terrestre, pero en el tema marino, hasta el 5 de junio que sale el decreto supremo que crea la reserva, teníamos 0,5%.
O sea, estábamos entre los últimos en la región. O sea, en términos comparativos, Chile tiene 42% de su ámbito marino protegido, por ejemplo. Colombia, México están alrededor del 20%. Nosotros estábamos en medio. Con la creación de la Reserva Nacional Dorsal de Nazca hemos subido a 8, ¿no? A partir de la creación de una sola área protegida hemos podido avanzar en el cierre de esa brecha. Todavía nos queda un poco, que creo que para el siguiente gobierno el foco debería ser el Mar del Norte, el mar que baña las costas de Tumbes y de Piura. Recordemos que nosotros tenemos dos mares, ¿no? El que viene de Tacna hasta el sur de Piura y el que va del norte de Piura hasta Tumbes, que es el más cálido. Ese 8% que señalo está todo concentrado en el mar frío. No tenemos áreas de conservación o áreas con suficiente nivel de manejo como para que nos sumen a ese 10% en el mar cálido, en el mar del norte. Entonces, ese es el siguiente paso, ¿no? Eso el gobierno entrante debería ver cómo moverlo, además aprovechando esta situación en la cual ya sabemos que el principal obstáculo que había ahí era este supuesto potencial petrolero inmenso que había debajo de ese mar. Ya se ha visto que no es tal, ¿no? Ya vino el barco, ya perforó y no encontró pues lo que decían que había o lo que decían que podía haber en esa zona, ¿no? Entonces, claro, creo que es la oportunidad para avanzar en esto que ya tiene un buen tiempo discutiéndose. Interesante. Imagínense que yo soy alguien que no voy a ser, que es miembro, presidente de la Comisión de Transferencia del sector ambiente, y voy a su oficina y le digo, oye, Gabriel, ¿qué me estás dejando? ¿Qué consejo le diría o qué cosa le diría en resumen a la Comisión de Transferencia del gobierno de Pedro Castillo, que entiendo lo van a proclamar en un par de días máximo? ¿De qué debe saber, en resumen? A ver, yo le diría que tiene que enfocar su atención hay tres grandes temas, dos de ellos muy vinculados. Uno es el tema de la atención al problema de la deforestación en el país, ¿no? O sea, en el año 2020 hemos tenido un resurgimiento de la deforestación muy, muy grande. O sea, normalmente nosotros hemos mantenido una pérdida de bosques de alrededor de 150.000 hectáreas por año. Venía bajando con reducciones de alrededor de 5.000 hectáreas. 150.000 hectáreas, para saber para que sepamos la audiencia, yo también, es el tamaño de un distrito en Lima. ¿De qué estamos hablando? Una hectárea es una manzana, ¿no? Es un cuadrado de 100%. Son 150.000 manzanas. Es un montón. Es un montón, ¿no? O sea, es una cantidad muy, muy notable en términos de pérdida de bosques. Y además, o sea, el problema adicional es que esa pérdida de bosques no solamente daña la fauna, daña el ciclo hídrico, sino que también genera emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan el problema del cambio climático. Claro, a veces decimos, pero el Perú produce poquito, ¿no? O sea, 0.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Claro, pero cuando lo ponemos en términos comparativos, los Países Bajos tienen los mismos niveles de emisión que nosotros, con 8 veces más Producto Bruto Interno. Por lo tanto, o sea, ellos están siendo mucho más eficientes en su economía, porque, o sea, están logrando desligarla de niveles de emisión 8 veces más grandes que es lo que podrían tener si tuvieran el mismo nivel de eficiencia que tenemos nosotros. Con lo cual, te das cuenta que queda un espacio enorme de mejora en esta gestión. Lo que decía, para volver, en el 2020 hemos subido a cerca de 200.000 hectáreas perdidas. O sea, hemos subido 30% en la pérdida habitual de bosques, un poco por el retraimiento del Estado, un poco como efecto de la pandemia, que ha sido aprovechada por economías ilegales. Tenemos una zona complicada en la frontera entre Ucayali y Huánuco, donde hay un problema de tráfico de tierras. Y ahí el segundo tema, que es el tema de los defensores ambientales, porque muchos de estos defensores ambientales, que lamentablemente incluso han perdido la vida en el último año, están asociados pues a la lucha contra el tráfico de tierras, contra la deforestación ilegal, contra la minería ilegal que ocurre en estas zonas, ¿no? Y no, hay que reconocer que no ha habido suficiente capacidad o suficiente velocidad de respuesta de parte del Estado para responder a amenazas, para responder de manera adecuada
a lo que requieren estas personas que como una pérdida de control del territorio nacional, ¿no? Como territorios liberados donde el Estado está ausente. Exactamente, ¿no? Por eso se han tomado algunas medidas en términos de generar determinados espacios de coordinación entre ministerios, con el Ministerio del Ambiente, con el de Agricultura, con el del Interior, con el de Defensa, con el de Justicia, para que la capacidad de respuesta sea mucho más rápida, ¿no? Eso no había, por ejemplo. Eso estamos dejando para el nuevo gobierno, o sea, un espacio en el cual se pueden abordar los temas de los delitos ambientales, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es algo que, a ver, no soluciona el problema per se, pero genera condiciones para que haya una mejor capacidad de respuesta del Estado. Y un tercer tema es el tema de los plásticos, ¿no? O sea, y todo el tema de la economía circular y el tema del reciclaje, ¿no? O sea, cómo reimpulsamos este tema que estuvo muy presente durante el 2018-2019, tuvimos una reducción muy grande de los plásticos de un solo uso, pero la pandemia nos los ha traído de vuelta, ¿no? O sea, yo ya veo que me traen más cosas con plástico a mi casa y que ha resurgido el plástico. Sin duda, ¿no? Entonces hay que hacer un nuevo impulso para retomar ese envión que se tuvo en ese momento, donde además se demostró que el plástico no era, o sea, era reemplazable, ¿no? Habían otras opciones que podían surgir, ¿no? Hay que mejorar también el apoyo del Estado para las empresas, por ejemplo, para los emprendedores que impulsan sustitutos del plástico, ¿no? Que hemos visto aparecer algunos, por ejemplo, en los chifas, ¿no? Que ya no usan Tecnopor, ¿no? Y usan estos cartones o incluso estos biotecnopores que son hechos con fécula de maíz, ¿no? Que se desintegran, ¿no? Pero a mí el chifa que siempre pido me trae una bolsa ¿no? Que sale el nombre del chifa y es como a la vez publicidad para el chifa. Ya me quedo con la bolsa y siempre me acuerdo del chifa. Exacto, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ver también cómo desde el Ministerio de la Producción, desde ministerios que promueven la actividad productiva, también podemos generar incentivos pues para estos reemplazos, para estos materiales alternativos, ¿no? O sea que eso es lo que le diría en resumen a la persona que venga en unos pocos días, de repente ya el viernes a su ministerio para que le explique no solo dónde queda la puerta de entrada, el botón para pedir el café, sino las cosas de políticas públicas que tiene que hacer un ministro. O sea, yo le resumiría eso, ¿no? Porque en realidad, claro, como el sector ambiental es tan transversal y está vinculado a tantos temas productivos, temas de atención de brechas de bienestar social, podríamos estar pues sentados 3 meses contándole los temas, pero yo resumiría en eso, o sea, esos 3 temas tienen que ser el foco, creo yo, de su mirada, ¿no? Y como pregunta final, me gusta mucho el enfoque que ha planteado en esta pequeña entrevista de que la política ambiental requiere una coordinación intersectorial, como ha dicho, con producción, con economía, con interior, con defensa. A veces escucho que en temas como el medio ambiente o la ciencia y la tecnología y la innovación, hay muchos fondos internacionales en los cuales se puede acceder para desarrollar grandes proyectos, pero como que parecería que también con la Cancillería hay que trabajar para conformar una diplomacia en esas áreas para que esté muy metida en esas áreas para que pueda captar fondos, canalizarlos y traerlos. Sí, sin duda, ¿no? Con ellos se coordina de manera habitual. Hay una masa grande de fondos fluyendo a nivel mundial en búsqueda de oportunidades de proyectos, digamos, rompientes o que causen disrupción pues en las tendencias en temas de energías renovables, en temas de esto que se llama ahora cadenas productivas libres de deforestación, como las que están vinculadas a café o cacao, y ahí hay un trabajo. El tema es que estos fondos públicos, o sea, los de Naciones Unidas o los de la cooperación, no son los más importantes. Lo que hay es un flujo cada vez más grande de inversión privada, que está buscando estas oportunidades. Y ahí necesitamos trabajar con Cancillería, pero también con Proinversión, para que incorporen su carpeta proyectos que permitan potenciar la utilización sostenible de la Amazonía, que permitan impulsar energías renovables, que permitan impulsar gestión adecuada de residuos sólidos, ¿no? O sea,
junto con la carretera, junto con los grandes proyectos que ya existen, necesitamos incluir en esa carpeta estos nuevos proyectos con nuevas miradas, para los cuales ya hay una masa crítica de recursos disponibles, ¿no? Pero ahí eso requiere pues cambiar el chip. Exacto, y de esa manera, no sé, cómo volver a lo que hablábamos al comienzo, porque se ve a veces en las empresas que el área, en los grandes grupos empresariales, el área de ambiente tiene que estar como seduciendo a cada área para que se involucren en el tema ambiental y lo entiendan, o en los gobiernos, para que todo el gabinete entero se alinee con los temas ambientales y no solo sea el loco del ambiente que anda con sus cosas de los pajaritos y las cosas, sino que lo entiendan que es algo fundamental. Y la sociedad, que los ciudadanos entendamos que es un tema fundamental para nuestro futuro. Y que responde además, o sea, a la dinámica que están teniendo los mercados, ¿no? O sea, cada vez más los mercados internacionales, pero los nacionales también por este efecto, pues, de la hipercomunicación que tenemos, ¿no? O sea, con todas las redes sociales y todo esto, hay una exigencia cada vez mayor del consumidor respecto de ¿cuál es la huella de eso que estoy consumiendo? O sea, ese café que me tomo, ¿cuántos árboles puede haber costado en una zona amazónica? O el chocolate que me como en la noche antes de irme a dormir, también, ¿no? Entonces, eso está ocurriendo y creo que es una tendencia que no va a cambiar, que creo que al contrario va a acentuar. Para el congelador que compro, de qué manera estoy tomando decisiones ambientales en cada decisión que toman todos los ciudadanos cada día. Exactamente, ¿no? Y eso tiene que poder tener un reflejo en la estrategia empresarial, digamos, en la estrategia de producción de bienes o servicios que van a ser preferidos por las personas. ¿Y no crees que es buena idea, de repente, con lo que está diciendo, se me ocurre que en educación, el Ministerio de Educación debería crear un curso de política ambiental en los colegios para que todo escolar salga sabiendo cosas básicas, elementales sobre temas de responsabilidad ambiental? Que no hay, por lo menos, bueno, yo ya hace tiempo que salí del colegio. A ver, hay coordinación permanente con el Ministerio de Educación. De hecho, nosotros estuvimos y logramos finalmente insistiendo mucho en poner de manera transversal dentro de la estructura de la ley de organización y funciones del ministerio que se aprobó recientemente, la temática ambiental. Yo creo que la temática ambiental tiene que ser transversal, ¿no? O sea, hay que tener los cursos específicos para ciertos temas, pero tiene que estar presente de manera transversal, creo que en todos los cursos, ¿no? O sea, en toda la educación, en todo el proceso de educación, tanto el formal como el informal, ¿no? Y yo creo que ahí yo creo que tenemos un futuro interesante por delante, ¿no? Yo lo veo yo soy padre de hijos pequeños y lo veo en términos del nivel de manejo que tienen de los temas ambientales. Yo a la edad que tienen ellos, ¿no? Todavía no son adolescentes, no sabía pues lo que saben ellos, ¿no? Entonces, yo creo que, y no es un tema simplemente de determinados colegios, ¿no? Creo que lo veo también en la interacción con niños de colegios en provincias, de colegios de la educación pública también, ¿no? O sea, creo que hay una buena semilla sembrada. Totalmente. Yo tengo una hija que es ingeniera ambiental, con lo cual entenderá mi interés en el tema ambiental y que me hace notar permanentemente que soy un destructor del ambiente en cada cosa que hago y trato de ser un mejor ciudadano. Bueno, ministro, pasa, sí, los hijos le cobran a uno, esas facturas. Cosas que hay que saber. Antes era al revés, ahora a los hijos nos van enseñando las cosas que más modernas. Bueno, en mi caso los hijos le cobran la factura al ministro del Ambiente cuando no se comporta como debe, ¿no? Así es. Bien, ministro, muchas gracias por hacer este balance con nosotros aquí en el programa. Que tenga una buena gestión y que que colabore, como sin duda lo veo que lo están haciendo con los nuevos que van a venir, para que las cosas buenas puedan continuar. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias. Ha sido el ministro Gabriel Tijandría, ministro del Ambiente, haciendo un balance de la política ambiental y lo que queda, lo que se ha hecho, lo que viene por delante, el desafío para el siguiente gobierno, aquí en Claro y Directo. Así que solo queda irme y recomendarles que se queden con la estupenda programación de RTV el día de hoy. Chao, chao.